de nuestro acá representante de la Iglesia, Juan Pablo Espinosa Arce. Él es licenciado en Educación con el título de profesor de Religión y Filosofía de la Universidad Católica del Maule. Es laico, católico, trabaja también en la coordinación de grupos de la pastoral juvenil y en la formación de jóvenes y laicos. Actualmente está desempeñándose en funciones de ayudantía y también de investigación en su universidad. Bueno, muy buenas noches. Lo que yo voy a presentar es cuál es la visión de la Iglesia Católica, de los cristianos, los creyentes en Jesucristo, sobre el tema de la igualdad y la no discriminación, a lo que yo he titulado Igualdad y no discriminación, imaginación profética y eclesial del otro mundo posible. En primer lugar, agradezco la invitación a este foro panel, organizado por agrupaciones sociales que están y estamos preocupados por un desarrollo íntegro y profundamente humano de cada uno y cada una de los que componemos este sugerente tejido social. Lo que haré será presentar brevemente esto de la imaginación profética del otro mundo posible. ¿Qué quiere decir esto? Desde una óptica cristiana, creemos que Jesucristo, en quien de manera sublime se ha unido verdadera y plenamente la naturaleza humana y la naturaleza divina, constituye el paradigma por el cual se entrecruzan tanto la igualdad como la no discriminación. Jesucristo constituye para la teología cristiana el acontecimiento escatológico por excelencia. Escatología, palabra difícil y que quizás por primera vez escuchamos. A grandes rasgos, la escatología es aquel sector de la teología al que incumbe reflexionar sobre el futuro de la promesa, aguardado por la esperanza cristiana. Que se aguarde el futuro no quiere expresar que el creyente se desentiende de su devenir histórico. Por el contrario, la escatología, solo aliándose con proyectos utópicos, queda habilitada para generar una praxis histórica que dé testimonio de la esperanza del reino. Es decir, la escatología necesariamente debe comprometerse socialmente, especialmente con aquellas situaciones que, desde la comprensión cristiana, constituyen situaciones de pecado, que en nuestro caso sería la discriminación y las desigualdades aberrantes, propias de una sociedad de mercado en donde el tener está por sobre el ser. En la escatología, en el creer que otro mundo es posible, posibilidad que comienza en el ya de nuestro hoy, con minúscula, y en el hoy de Dios con mayúscula, tiene lugar por tanto la liberación, la praxis de justicia y verdad, la libertad, las cuales están también implicadas en la resurrección, en la Nueva Jerusalén, en la cual, y como sostiene el Apocalipsis, se enjugarán todas las lágrimas de los ojos, no habrá muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Como creyente en Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, creo firmemente que este espacio es ya un signo del mundo que viene, mundo que estamos hoy construyendo entre todos. Imaginación profética. El teólogo Walter Brueggemann, en su obra Imaginación profética, pretende mostrar que la vocación de los profetas, comenzando por Moisés hasta Jesús, es una realidad que se confronta con los desafíos de la sociedad contemporánea. Así sostiene: la tarea del ministerio profético consiste en propiciar, alimentar y evocar una conciencia y una percepción de la realidad alternativa a la del entorno cultural dominante. En la voz del profeta tiene cabida el llamado a la igualdad, el respeto por los derechos de la persona humana, especialmente del pobre, a los que el profeta identifica con el huérfano, la viuda o el extranjero. El profeta está llamado, por lo tanto, a la formación deliberada de una nueva comunidad. Pensemos, por ejemplo, en el acontecimiento del Éxodo. En la vocación profética de Moisés, Dios le dice: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo a una tierra que emana leche y miel. Esto está en el libro del Éxodo. Dios escucha y siente con su corazón de padre y madre al pobre cuando lo invoca. Dios presta atención a los que sienten que en ellos la discriminación y la desigualdad, y por ello envía al profeta para que éste forme al pueblo libre, que se diferencia diametralmente del imperio. Lo que Moisés hace es desmantelar
la política de opresión y explotación a base de oponerle una política de justicia y compasión. El Dios del pueblo de Israel propone por tanto una teología y una sociología alternativa, fundada en el sentido mismo de ser pueblo, es decir, y haciendo eco de la palabra de Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida de una comunidad humana. La comunidad alternativa al sistema, el pueblo de Israel y la Iglesia, seguidores de Jesucristo, estamos llamados a respetar y a velar por la igualdad y la no discriminación, no como una tarea excluyente, sino que por el contrario, como una tarea de todos. Sería una empresa demasiado grande realizar una interpretación de cada profeta. Solo quiero quedarme con la figura de Amós, profeta del 750 a.C. aproximadamente. Es llamado el profeta de la justicia social. Esto por levantar su voz y sostener que un sistema social que esté basado en la explotación no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero no se queda en la crítica solamente, sino que propone un sistema fundado en la solidaridad. Ese sistema tendrá futuro, ya que comprendemos, en clave de fe, que tras esa búsqueda de la solidaridad y la justicia, late la intervención de Dios en la historia humana. Dios exige también una justicia social, y sus entrañas de misericordia mantienen la esperanza de que optemos por la justicia entre los hombres. Por la fe sabemos, y tratamos de comprender, que en la única persona de Jesús de Nazaret, Dios ha venido al mundo de manera plena. En Jesús, la naturaleza divina y la naturaleza humana están presentes verdadera y plenamente. En sintonía con el objetivo de esta mesa de diálogo, asumo que la humanidad de Jesús y su reconocimiento es más precisamente una cuestión de fe en la liberación del ser humano, de la maldad y de la injusticia. Cuando hablamos de que una determinada persona es muy humana, es que sabemos reconocer en ella determinadas acciones que se fundan en la acogida, en la misericordia, en la justicia, en la tolerancia, en el diálogo, en la capacidad de perdonar y amar hasta el extremo. Jesús de Nazaret es plenamente humano, porque planifica estas dimensiones de la humanidad, que vive la igualdad y la no discriminación. Dicha plenitud le viene de la naturaleza humana, la cual lleva a la perfección lo humano. Así, Jesús es la máxima expresión de la humanidad. Los creyentes estamos llamados a vivir dicha humanización, especialmente con aquellos que por causa del imperio viven la deshumanización. El anuncio del reino de Dios no es otra cosa que la llamada a la fe, en que otro mundo es posible. El reino de Dios, que está fundado en la igualdad y en la no discriminación, acontece ya en la persona de Jesús y en la misión de los creyentes, pero todavía no en plenitud. No hay que desanimarse, como decía aquí el profesor. Vamos caminando juntos hacia la plenitud. Ahora bien, ¿qué signos concretos de la praxis de Jesús representan el respaldo a la igualdad y la no discriminación? Si realizamos un recorrido rápido, toda la vida de Jesús fue realizada desde los últimos. Nació en un pesebre y fue reconocido por los pastores. Vivió en una aldea que ni siquiera era reconocida como lugar del que saliese algo bueno. Trabajó con sus manos en el oficio de su padre. Anunció el reino a los últimos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia a los pobres la buena noticia del Evangelio de Lucas. Al final de su vida muere colgado de un árbol, como maldito de Dios, y lo hace fuera de la ciudad. No es digno de morir en ella. Con esta acción, lo que Jesús realiza es hacerse parte del mundo de los últimos, de los fracasados. Hay un texto del Evangelio de Marcos de cuando Jesús sana al leproso. Jesús lo que hace es tocar al leproso, o sea, es hacerse parte del mundo. El leproso en el tiempo de Jesús no podía entrar a los lugares públicos. Cuando Jesús lo sana, el leproso vuelve a la ciudad, pero dice el texto que Jesús se queda en los lugares solitarios. O sea, Jesús asume esa condición de ser discriminado. Jesús recupera sus relatos, sus palabras, y propone una sociedad y una comunidad nueva que es alternativa a la lógica del imperio. Es la comunidad de la Iglesia. La mujer en los tiempos de Jesús y en muchas de nuestras sociedades, como decía acá
la persona que nos acompaña, representa un sujeto socialmente marginado. Dichos populares como "a quien Dios castiga le da por mujer una nazarena", o plegarias cotidianas de los varones judíos: "Gracias, Señor, por no haberme hecho esclavo, pagano o mujer", expresaban un imaginario que legalizaba la discriminación cometida contra la mujer. Con Jesús esto cambia y otorga a la mujer un lugar teológico y social nacido del reino y del Evangelio. Esta es la novedad de Jesús, que éste incorpora mujeres en su comunidad itinerante. No son solamente Magdalena, Juana y Susana, sino que son otras muchas que acompañan a los apóstoles y al Maestro. Así Jesús les devuelve su dignidad y les da carta de ciudadanía. La figura femenina para la nueva comunidad es además la primera testigo de la resurrección. Y esto no es un dato menor, ya que la mujer no podía ser testigo en un juicio público. A nivel de iglesia, un porcentaje importante de miembros lo representa la mujer. Eso es un signo a considerar para pensar la sociedad fundada en la igualdad y en la no discriminación. Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Sí. Ya. Soy sincero, la iglesia ha fallado muchas veces a su vocación. Los acontecimientos bien los conocemos todos. No me siento orgulloso de ello, pero como he tratado de señalar más arriba, creo todavía en el otro mundo posible. Creo en la reconstrucción de mi iglesia. ¿En qué iglesia creo? En la que está conversando las problemáticas de la contingencia, en la propositiva y en la dialogante, en la que trata de ser fiel a su Señor a pesar de sus debilidades propias. Creo que la iglesia debe escuchar la voz de Jesús, de los santos, de Papa Francisco. En esa iglesia que está llamada a ser guío. Creo en la iglesia que tiene en cuenta que está en el mundo y que comprende que la mundanidad indica su realidad criatural más fundamental. Pero seamos justos también. La iglesia también ha sido testigo del otro mundo posible. Pensemos en la realidad de las comunidades eclesiales de base en tiempos de dictadura. Sacerdotes como Mariano Puga, André Alán, Pierre Rubó, obispos como Enrique Alvear, Silva Enríquez, Carlos Camus o Alfonso Baeza, mujeres catequistas, animadoras litúrgicas, profetas y profetisas que esperaron, creyeron y anunciaron el mundo que venía. A nivel de la teología latinoamericana o de la liberación y su opción preferencial por los pobres, marcan pautas de acción. La iglesia está llamada a encarnarse en cada realidad, ya que Dios en Jesús se encarnó abarcando todo lo humano, con lo cual comprendemos que no hay nada humano que no le interese a Dios. Así el Vaticano II, acontecimiento eclesial que supuso el diálogo fraterno entre la iglesia y su mundo, en la constitución pastoral Gaudium et Spes sostiene: los gozos y las esperanzas, la tristeza, las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozo y esperanza, tristeza y angustias de los discípulos de Cristo. No hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Una iglesia más humana y que en dicha humanidad encuentre su vocación de santidad será una iglesia más parecida al movimiento de Jesús. Al finalizar este camino, quedamos simplemente con una intuición y un desafío. La tarea común de trabajar por defender la igualdad de todos y todas, impidiendo la discriminación, representa un llamado profético que los creyentes comprendemos como una voz del Espíritu que resuena en el hoy de nuestra historia. El don profético que he querido señalar hoy y la orientación escatológica de anunciar y creer el otro mundo posible hace de cada uno y de cada una de nosotros profetas. Y el esfuerzo mancomunado de todos nosotros nos permita desarrollar políticas públicas que influyan decisivamente en el presente y futuro de nuestro país. Y terminar con una estrofa de una canción que cantamos en la celebración eucarística y que nos invita a seguir creyendo y viviendo la imaginación profética de que lo nuevo irrumpe y que está irrumpiendo. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que nos acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Muchas gracias. Un aplauso. Damos también